En la fiesta de cumpleaños de mi yerno, mi nieto me agarró la mano con desesperación. «Abuela, tenemos que irnos de aquí, ya». Me quedé helada. «¿Por qué?», pregunté. «Solo vámonos, por favor», suplicó. Confié en él, y eso me salvó de algo horrible que mi yerno estaba a punto de hacer. Me alegra mucho que estés aquí. Quédate hasta el final de mi historia y dime desde dónde la estás viendo. Me encantaría saber hasta dónde llega. Apenas subí el primer escalón, una manita se aferró a mi muñeca. Me giré asustada. Era Santiago, mi nieto, con los ojos bien abiertos del miedo. Tenía apenas 10 años, el cabello alborotado, la camisa fuera del pantalón, como si hubiera corrido desde algún lugar. «Abuela, tenemos que irnos ya. Ahora», susurró Santiago con urgencia, su mano temblaba. Me quedé paralizada, sin entender, y él me jaló con fuerza, sacándome del escalón. Lanzó una mirada hacia Diego, mi yerno, con los ojos llenos de miedo, como si temiera que lo descubrieran. «Santiago, ¿qué pasa?», le pregunté en voz baja, sintiendo cómo el corazón se me aceleraba. Diego volteó, frunciendo el ceño al vernos. «Mamá, ¿está bien? Santiago, ¿qué haces jalando así a tu abuela?». Su voz seguía siendo cortés, pero vi claramente la tensión en su mirada. Santiago no respondió, solo me sostuvo más fuerte y me llevó hacia la puerta principal. Me sentí confundida y miré a Diego. Me siento un poco mal, hijo. Creo que me iré temprano». Diego se acercó, como para decir algo, pero noté que su mirada titubeaba, como si tratara de controlarse. «¿De verdad no se siente bien, mamá? Puedo llamar al doctor», dijo, con un tono que sonaba a insistencia. Negué con la cabeza. «No hace falta, solo necesito descansar». «Gracias, hijo». Santiago prácticamente me arrastró hasta la salida. Isabela apareció, viéndonos con sorpresa. «Mamá, ¿por qué te vas tan pronto? ¿Pasó algo?», preguntó, pero su voz no tenía preocupación, solo una curiosidad ligera. «No me siento muy bien, me voy a casa», respondí tratando de sonar tranquila. Santiago seguía sin soltarme la mano, sin decir nada, mirando al suelo como si temiera que alguien nos detuviera. Salimos al exterior. El aire fresco de la noche me despejó un poco. Llamé a un taxi. Santiago se subió sin decir palabra. Cuando el auto arrancó y dejamos atrás las luces brillantes de la casa, Santiago rompió en llanto. Se abrazó a mí con la voz temblorosa. «Abuela, lo escuché todo. Querían darte vino, hacer que firmaras algo de la casa». Me quedé inmóvil, como si me hubieran abofeteado. «¿Quién dijo eso, Santiago?», pregunté, esforzándome por sonar serena, aunque por dentro todo me temblaba. Él se secó las lágrimas, la voz entrecortada. «Escuché a Diego diciéndoselo a mamá», dijo. «Con unas copas firma todo, ni se va a acordar». Sus palabras fueron como cuchilladas. Abracé a Santiago con fuerza, sintiendo cómo su cuerpecito temblaba contra el mío. Las luces de la calle pasaban por la ventana, iluminando su carita llena de lágrimas. No dije nada, solo lo abracé más fuerte, tratando de contener el dolor que me apretaba el pecho. Miré por la ventana, luchando por no llorar. Apenas unas horas antes, había bajado del taxi llena de ilusión, con mis zapatos gastados rozando el asfalto todavía tibio por el sol. La casa de Diego e Isabela se alzaba frente a mí, enorme, iluminada por las luces que salían de los ventanales. Me acomodé el pañuelo del cuello, intentando verme presentable, aunque por dentro estaba un poco nerviosa. El cumpleaños de Diego era una ocasión importante, y no quería que mi hija se sintiera avergonzada de mí. Un mesero con traje negro abrió la puerta, con una sonrisa cortés pero sin emoción. «Buenas tardes, señora María Elena, adelante». Asentí con la cabeza y crucé el umbral, de inmediato abrumada por lo que vi dentro. Las mesas estaban cubiertas con manteles blancos impecables, bandejas con comida costosa dispuestas con precisión, langosta asada, finas láminas de carne brillando bajo la luz de la lámpara de araña. El vino tinto relucía en copas altas y el aroma fuerte llenaba toda la sala. Pero lo que más me llamó la atención fueron los rostros desconocidos. La mayoría de los invitados vestían de manera elegante,
trajes y vestidos de gala. Sus risas llenaban el lugar, pero no transmitían calidez. Esta no era la fiesta familiar que yo esperaba. Era el escenario de Diego, donde presumía frente a sus socios. Diego apareció entre la multitud, alto, con un traje gris que le quedaba ajustado, la sonrisa amplia en su rostro, pero sin llegar a sus ojos. «Mamá, ya llegaste. Te ves tan bien como siempre». Me dio unas palmaditas en el hombro, pero su contacto fue frío, como si solo lo hiciera por cumplir. Le sonreí en respuesta, tratando de ignorar su mirada dura cuando me escaneó rápidamente. «Gracias, Diego. Feliz cumpleaños», le dije, con la voz un poco temblorosa por el ambiente tan ajeno. Isabela, mi hija, se acercó con un vestido rojo que marcaba su figura delgada. Se veía hermosa, pero su sonrisa era forzada, como si escondiera algo. «Mamá, quiero presentarte a unos amigos de Diego», dijo Isabela, llevándome hacia una pareja que estaba junto a la mesa del vino. El hombre, con el cabello peinado con gel, me dio un apretón de manos firme. «¿Usted es la mamá de Isabela? Un placer. Mi esposa y yo estamos haciendo negocios con Diego, un gran proyecto inmobiliario. Diego es un genio de los negocios». Se rió fuerte, mientras Isabela asentía al lado, evitando mirarme a los ojos. Yo solo asentí, sintiendo una incomodidad que empezaba a colarse por dentro. Esta gente no me conocía, y yo no pertenecía a su mundo. Diego regresó en ese momento, con 2 copas de vino tinto en la mano. «Mamá, prueba este. Es vino fino, importado de Italia, especial para hoy». Me ofreció una copa, con voz dulce pero con un tono insistente. Negué con suavidad. «Gracias, hijo, pero no tomo vino fuerte. Con agua simple me basta». Diego frunció el ceño y su sonrisa se endureció. «Mamá, es mi cumpleaños. Tienes que brindar aunque sea una copa». Insistía una y otra vez. Incluso pidió a un mesero que trajera otra copa más. Tomé la copa para que dejara de presionar, pero solo di un sorbo pequeño. El sabor amargo bajó por mi garganta y me hizo estremecer. La fiesta siguió con conversaciones bulliciosas. Otro hombre, con camisa blanca bien planchada, se me acercó para hablar. «Diego tiene una mente brillante para los negocios. Debe estar muy orgullosa de su yerno», dijo mientras alzaba su copa como brindis. Asentí sin mucho ánimo, pero el corazón se me apretó. ¿Orgullosa? Antes lo pensaba, pero ahora, cada alabanza hacia Diego solo aumentaba mis dudas. Isabela seguía al lado, sonriendo, pero sin mirarme a los ojos. Estaba ocultando algo. Lo sentía. Después del corte del pastel, el ambiente se volvió aún más animado. La música comenzó a sonar y las carcajadas cubrían hasta el sonido de las copas al chocar. Diego apareció de repente a mi lado, se inclinó y me susurró: «Mamá, quiero enseñarte mi nueva oficina en el piso de arriba. La acabo de remodelar, está hermosa, te va a encantar». Su tono era suave, pero había cierta urgencia, como si quisiera sacarme de ahí cuanto antes. Dudé por un momento, busqué con la mirada a Isabela, pero ella estaba entretenida conversando con un grupo de invitados. «Está bien», respondí, sin querer quedar mal. Diego me llevó hacia las escaleras de madera reluciente, sus pasos más rápidos de lo normal. Los demás estaban tan distraídos con la fiesta que nadie notó nuestra salida. Ahora que lo pienso, tal vez Diego quería llevarme arriba para hacerme firmar algún papel, como dijo Santiago. El taxi se detuvo frente a mi casita, con la tenue luz del farol iluminando la cerca de madera ya desgastada. Tomé la mano de Santiago y lo guié hacia adentro, con el corazón aún apretado por lo que acababa de escuchar en el auto. El niño caminaba en silencio a mi lado, con sus pequeños hombros temblando, como si todavía no se hubiera librado del miedo de la fiesta. Abrí la puerta, encendí la luz y una cálida luz amarilla llenó la sala, aunque no fue suficiente para quitarme el frío del alma. «Santiago, siéntate aquí, te preparo un jugo de naranja», le dije, intentando mantener la voz tranquila. El niño asintió y se sentó en el sillón, con los ojos grandes mirándome como buscando consuelo. Fui a la cocina, saqué una naranja del refrigerador, la partí por la mitad y la exprimí. El zumbido del exprimidor llenaba el aire.
pero mi mente seguía hecha un nudo. Las palabras de Santiago sobre Diego e Isabela seguían resonando, como cuchillos cortando mi pecho con cada eco. Le llevé el vaso de jugo, lo puse frente a él. «Tómalo, te vas a sentir mejor». Santiago lo sostuvo y dio un sorbo, pero su mirada seguía triste. Me senté a su lado, le acaricié suavemente el cabello. «¿Le llamo a tu mamá para decirle que te quedas a dormir conmigo esta noche?» El niño asintió sin decir palabra. Tomé el teléfono y marqué el número de Isabela. Sonó varias veces antes de que contestara. «Mamá, ¿qué pasa que te quedaste con Santiago?» La voz de Isabela sonó, sin ocultar su molestia. Respiré hondo y traté de mantener la calma. «Vi a Santiago cansado, que se quede a dormir conmigo esta noche. Mañana se lo llevo». Isabela guardó silencio unos segundos y luego respondió con tono cortante. «No hagas nada que pueda afectar negativamente a mi hijo. A Diego no le va a gustar esto». Sus palabras me pegaron como una bofetada. ¿Afectar negativamente? ¿Yo, que lo cuidé desde que nació, ahora soy vista así por mi propia hija? Solo respondí: «Entendido. Mañana lo llevo». Terminé la llamada y dejé el teléfono sobre la mesa, con las manos temblorosas. Miré por la ventana y vi el garaje vacío bajo la luz de la luna. Mi coche viejo ya no estaba, solo quedaba el patio frío. Los recuerdos del incendio de hace unos días volvieron de golpe, como si acabara de pasar. Esa mañana estaba preparando café en la cocina. El aroma apenas comenzaba a llenar el aire cuando una fuerte explosión sonó desde el patio. Me sobresalté y se me cayó la cuchara al suelo. Corrí afuera y solo alcancé a ver el auto envuelto en llamas, el fuego rojo devorando la carrocería. Los vecinos salieron corriendo, alguien gritó pidiendo a los bomberos. Me quedé ahí parada, sin poder hacer nada, viendo cómo el coche, lo último que me dejó mi esposo, se convertía en chatarra. Llegaron los bomberos, apagaron el fuego y dijeron como conclusión preliminar: «Fue un cortocircuito». Pero algo dentro de mí no encajaba. El auto era viejo, sí, pero siempre lo mantenía en buen estado. ¿Cómo pudo prenderse fuego tan fácilmente? Volví a ver a Santiago, que ya se había quedado dormido en el sillón, con el vaso de jugo casi intacto. Me levanté, decidí ir a casa de doña Carmen, mi vecina de confianza, para traerle algunos juguetes al niño. Ella siempre guardaba algunos juguetes viejos para los niños del barrio. Cuando toqué la puerta, doña Carmen salió a abrir, con una sonrisa amable que me aligeró el corazón. «María Elena, pasa, me enteré de lo de esta noche. ¿Estás bien?». Me hizo entrar y me sirvió un vaso de agua fresca. Le conté brevemente sobre la fiesta y cómo Santiago me pidió que nos fuéramos. Luego le pregunté: «Carmen, el día que se quemó mi coche, ¿viste algo raro?». Doña Carmen frunció el ceño, como si intentara recordar. ¿Ese día? Claro que me acuerdo. Temprano en la mañana vi el coche de Diego estacionado frente a tu casa. Iba con un hombre que no conocía. Llevaba una chaqueta negra. No parecía mecánico. Estuvieron dando vueltas cerca de tu coche como 15 minutos. Salí a preguntar y Diego me dijo que estaba revisando el motor por ti. Pero fue raro. Se fueron apurados enseguida. Sus palabras me apretaron el pecho. ¿Diego? ¿Revisando el coche? Él nunca me había preguntado nada sobre eso. ¿Por qué meterse así sin avisar? Carmen, ¿tienes cámaras de seguridad en tu casa? ¿Quedó grabado algo ese día?, pregunté con la voz temblorosa. Ella asintió, me llevó a la sala y encendió la computadora. El video apareció, algo borroso, pero lo suficiente para distinguirlo. Diego, con su traje de siempre, al lado de mi coche con otro hombre desconocido. Abrieron la cajuela y sacaron un bidón de plástico. Parecía gasolina o algún otro líquido. Se decían algo en voz baja y luego se marcharon rápido. Unas horas después, en el mismo video, empezó a salir humo del coche y luego se desató una llama feroz. Cerré el puño, sintiendo cómo las uñas se me clavaban en la piel. Eso no fue un cortocircuito, fue a propósito. Carmen, ¿me puedes guardar ese video?, pregunté intentando mantener la calma. Ella asintió, tomó una USB y copió el archivo. María Elena, ten mucho cuidado. Yo no confío en Diego desde hace tiempo, dijo, con los ojos llenos de preocupación. Le agradecí.
Tomé la USB como si fuera un tesoro y volví a casa. Al entrar, vi que Santiago ya estaba despierto, acurrucado en el sillón. «Abuela, ¿a dónde fuiste?», preguntó con tono preocupado. Me senté a su lado y lo abracé. «Fui a casa de doña Carmen por unas cosas. No te preocupes, mi amor». Luego le pregunté con suavidad: «Santiago, ¿has escuchado a Diego decirle algo a tu mamá? ¿Sobre mí o sobre mi casa?». El niño bajó la cabeza, dudando. Lo escuché varias veces. Diego regañaba mucho a mamá. Decía que si no estaba de su lado, lo iba a perder todo. Una vez lo escuché hablando por teléfono con alguien. Decía que tenía que hacer algo para que tú ya no estorbaras. Su voz temblaba, como si le doliera recordarlo. Lo abracé con fuerza, sintiendo que el corazón se me rompía en pedazos. Isabela, mi hija, ¿sabía del plan de Diego y lo aceptó? Tomé el teléfono y volví a llamarla. «Isabela, necesito preguntarte algo sobre el incendio del coche. ¿Sabías lo que hizo Diego con mi auto?». Fui directa, no quería rodeos. Isabela guardó silencio unos segundos y respondió con fastidio: «Mamá, ya estás imaginando cosas otra vez. Si el coche es viejo y se quema, ¿qué tiene de raro? No compliques más las cosas». Antes de que pudiera decir algo más, me colgó. La llamada terminó dejándome con un vacío enorme. ¿Isabela, la hija que crié, ahora me dice que exagero? Dejé el celular. Las manos me temblaban tanto que casi se me cae. Caminé hasta el closet del cuarto, abrí la caja fuerte y guardé la USB con cuidado. Al regresar a la sala, vi que Santiago se había quedado dormido en el sillón, con rastros de lágrimas en la cara. Le puse una cobija y me senté en el suelo, recargando la espalda en la silla. Desde lejos se escuchaban las sirenas de una ambulancia, frías, como un recordatorio de que esto ya había llegado demasiado lejos. Diego no solo quería mi casa, estaba dispuesto a todo con tal de conseguirla. E Isabela, mi hija, decidió ponerse de su lado. El dolor me invadió, pero apreté los dientes y me obligué a ser fuerte, por Santiago, por mí. Me senté en la sala. La luz amarilla de la lámpara vieja se reflejaba en la pared, creando sombras silenciosas. Santiago dormía en el sofá, respirando tranquilo, con el rostro finalmente en paz después de una noche llena de miedo. El tic-tac del reloj colgado marcaba el tiempo con ritmo constante, como recordándome que el tiempo no se detiene, aunque mi mente esté hecha un lío. Guardé con cuidado la memoria USB con el video en la caja fuerte. La cerré con llave y volví al sillón, mirando a mi nieto profundamente dormido. De pronto, mi mente viajó al pasado, al día en que conocí a Diego, el hombre que me hizo creer que había tenido la suerte de tener un buen yerno. 2 años atrás, venía cargando unas bolsas del mercado, caminando con dificultad bajo el sol abrasador del mediodía. Recuerdo bien ese día. Hacía tanto calor que el pavimento parecía echar humo. De repente, me mareé. Las bolsas cayeron al suelo y me desplomé en la banqueta. Todo se volvió borroso y las voces de los transeúntes sonaban lejanas. Entonces, una mano firme me levantó. «¿Está bien, señora?», preguntó una voz cálida. Al abrir los ojos, vi a un hombre joven, alto, con una camisa azul y mirada preocupada. Era Diego. Con rapidez me ayudó a subir a su auto, un sedán plateado que estaba estacionado cerca. «¿Dónde vive?». «Yo la llevo», dijo con sinceridad. Débilmente le indiqué el camino, aún con dolor de cabeza. Al llegar a casa, Diego no solo me acompañó hasta dentro, sino que llamó a un médico amigo suyo para que me revisara. El doctor, conocido de Diego, vino de inmediato, me tomó la presión, me dio medicina y me pidió que descansara. Diego esperó en la sala, rechazó el vaso de agua que le ofrecí con pena. «Descanse, señora, solo quiero estar seguro de que esté bien», dijo, y su sonrisa suave me hizo sentir reconfortada. Al irse, sentí que había conocido a una persona realmente buena, como si Dios lo hubiera enviado para compensar los años de soledad tras la muerte de mi esposo. Días después, llamé a Diego para agradecerle e invitarlo a cenar como muestra de gratitud. Cociné algo sencillo: carne de res guisada, puré de papa y pan tostado, platos que solía hacer para mi familia. Justo ese día,
Isabela vino de visita. Entró arreglada, con su cabello largo y brillante, y sus ojos brillaron al ver a Diego sentado a la mesa. «Mamá, ¿quién es él?», preguntó con curiosidad. Le presenté a Diego y le conté lo que había hecho por mí. La cena fue muy amena. Diego contó anécdotas graciosas sobre su trabajo, sobre viajes, e hizo reír a Isabela sin parar. Noté cómo lo miraba mi hija, con ojos brillantes, muy distinto a su expresión habitual. Y Diego, aunque era respetuoso y siempre me preguntaba cómo estaba, no pude evitar ver la manera especial en que sonreía a Isabela, una sonrisa cargada de intención. Las semanas siguientes, Diego empezó a aparecer con más frecuencia. Me llamaba para saber cómo estaba, y un día trajo un frasco de miel, diciendo que era buena para la presión. Una vez vio que una ventana de mi sala estaba atascada y la arregló él mismo, sin dejar que gastara ni un peso. Isabela también venía más seguido, con la excusa de visitar a mamá, pero yo sabía que venía por Diego. Me sentía feliz, de verdad. Isabela había pasado por un matrimonio fallido, criaba sola a Santiago, y siempre me preocupó que viviera sola para siempre. Al verla sonreír con tanta alegría mientras hablaba con Diego, pensé que tal vez por fin había encontrado a alguien bueno. Solo un año después de conocerse, Diego e Isabela organizaron su boda. La ceremonia se celebró en un restaurante pequeño pero acogedor, con luces cálidas y flores frescas por todos lados. Me puse el vestido azul que más le gustaba a mi esposo y observé a Isabela con su vestido blanco de novia, de la mano de Diego. Cuando se dijeron los votos, me limpié las lágrimas, sintiendo que me quitaba un gran peso de encima. Diego no solo se preocupaba por Isabela, también trataba bien a Santiago. Solía jugar básquetbol con el niño y le compró unos zapatos nuevos al ver que los suyos estaban rotos. Pensé que era muy afortunada. No solo tenía un buen yerno, también alguien que cuidaba a mi nieto. Pero unos meses después de la boda, todo empezó a cambiar. Una noche, Diego vino a cenar a mi casa con un fajo de papeles en la mano. «Suegra, tengo una oportunidad de inversión inmobiliaria grandísima», dijo entusiasmado. «Solo hay que poner un capital inicial y la ganancia se duplica en un año. Es la oportunidad de cambiar la vida de toda la familia». Miré los documentos, llenos de gráficas, números e imágenes de edificios lujosos. Isabela, sentada al lado, no paraba de asentir. «Mamá, Diego ya investigó todo. Ayúdanos, es también ayudarme a mí y a Santiago para tener un futuro estable». Su voz estaba llena de esperanza y su mirada era casi una súplica. Dudé. Mis ahorros, en su mayoría del seguro de vida de mi esposo, no eran muchos, pero eran lo único que tenía para la vejez. Aún así, al ver a Isabela, no tuve corazón para decirle que no. «Está bien, voy a ayudar», dije, aunque por dentro sentía inquietud. Diego sonrió de oreja a oreja, me tomó de la mano para agradecerme. «No se preocupe, suegra, no la voy a decepcionar». Isabela me abrazó y me susurró: «Gracias, mamá, eres la mejor». En ese momento, creí que estaba haciendo lo correcto, por mi hija, por la familia. Todo comenzó unos meses después de la boda de Diego e Isabela. Una noche, mientras limpiaba la cocina después de cenar, Diego llegó con una carpeta gruesa llena de papeles brillantes. «Suegra, tengo una inversión buenísima», dijo emocionado. «Un proyecto inmobiliario en una nueva zona que promete duplicar las ganancias en solo 6 meses. Ya lo revisé todo, no hay forma de que salga mal». Isabela estaba a su lado, con los ojos brillantes, y me tomó la mano. «Mamá, es una gran oportunidad. Diego dice que si sale bien, podremos pagarle la universidad a Santiago y tú ya no tendrás que preocuparte por tu vejez». Vi los documentos. Los números y las gráficas estaban muy bien presentados, pero aún así dudaba. Mis ahorros, más de 50.000 euros, eran lo que mi esposo y yo habíamos guardado durante toda la vida, mi única seguridad desde que él falleció. Pero Isabela me miraba con ojos llenos de esperanza. «Mamá, yo confío en Diego. Él lo hace por nuestra familia. Si lo ayudas, también me ayudas a mí». Su voz era tan sincera que me conmovió. Pensé que si esa era la manera de asegurar un buen futuro para mi hija y mi nieto, entonces estaba dispuesta. «Está bien, se los voy a dar», dije,
tratando de ocultar mi preocupación. Diego sonrió ampliamente y me abrazó. «Usted es increíble, suegra. Le prometo que no la voy a decepcionar». Isabela también me abrazó y susurró: «Gracias, mamá, te quiero mucho». En ese instante, sentí que estaba haciendo lo correcto, como si estuviera construyendo un sueño hermoso para todos. Pasaron 6 meses y yo seguía esperando noticias de Diego. Una tarde, llegó a casa con el rostro serio. «Suegra, el proyecto tuvo problemas. Un socio retiró su inversión de repente, pero encontré otra oportunidad, mucho mejor». Abrió su laptop y me mostró una gráfica sobre criptomonedas, diciendo que era la tendencia del futuro. «Solo necesitamos otra inversión y recuperaré lo anterior con buenas ganancias». Isabela estaba al lado, asintiendo sin parar. «Mamá, Diego sabe lo que hace. Solo esta vez más». Dudé, pero la mirada suplicante de Isabela me impidió negarme. Retiré otros 30.000 euros de mis ahorros y se los entregué a Diego, aunque por dentro ya empezaba a sentir una gran inquietud. Luego fracasó también el proyecto de criptomonedas. Diego volvió, esta vez con otra idea, una startup de tecnología para una app de transporte. Traía otro folder, lleno de proyecciones de ganancias y cartas de recomendación de un supuesto gran inversionista. «Mamá, esta vez sí va a funcionar, solo necesito otro empujoncito más», dijo con su típica voz confiada. Isabela me tomó la mano, casi rogándome. «Mamá, confía en Diego. Él está construyendo el futuro para toda nuestra familia». Miré a mi hija, vi el brillo de ilusión en sus ojos y volví a asentir. Otros 40.000 euros se fueron. Así, en 2 años, perdí más de 180.000 euros en total. Cada vez que preguntaba por las ganancias, Diego solo suspiraba, culpaba al colapso del mercado o a socios que resultaron estafadores. Empecé a sentir que me estaban usando, pero cada vez que veía a Isabela, me repetía a mí misma que debía confiar en mi hija. Luego empezaron a aparecer otras señales. Diego hacía fiestas constantemente en la casa, invitando a supuestos socios que yo nunca conocía. Una vez pasé por ahí y lo vi completamente borracho, riéndose a carcajadas con un grupo de desconocidos, mientras Isabela atendía a los invitados sin notar que Santiago estaba encogido en un rincón. Una noche, Santiago corrió a abrazarme y me susurró: «Abuela, escuché a Diego hablar con sus amigos. Dijo, solo falta que la vieja firme la autorización de la casa y ya está». Las palabras del niño me atravesaron el corazón como un cuchillo. Le pregunté, pero Santiago solo negó con la cabeza, asustado. No tenía pruebas, solo la intuición de que Diego ya no era el hombre decente que alguna vez conocí. Al final, decidí parar. Un día, Diego volvió con otro folder. «Mamá, solo una vez más, te prometo que voy a devolvértelo todo». Negué con la cabeza, firme. «Diego, ya no tengo dinero, no puedo seguir». Me miró con los ojos apagados. No dijo nada, solo asintió y se fue. Desde entonces, el ambiente en la casa de Isabela cambió. Dejaron de invitarme seguido. Las llamadas con mi hija se volvieron cortas. Isabela se volvió distante, me evitaba, y Diego empezó a mostrar su molestia sin tapujos. Una vez, cuando llevé un regalo para Santiago, él solo me lanzó una mirada y dijo: «Mamá, ven menos. Necesitamos nuestro espacio». El dolor más grande no fue el dinero perdido, sino la manera en que Isabela me veía. Mi hija, a quien le di todo, ahora defendía a Diego y me trataba como a una extraña. Cada vez que mencionaba el dinero, Isabela solo suspiraba y decía: «Mamá, no presiones a Diego, él está haciendo lo mejor que puede». Quería gritar, preguntarle cómo podía ser tan ciega, pero me callaba y tragaba el dolor. Después de tantas pérdidas, supe que no podía seguir así. Una tarde, Diego e Isabela vinieron a mi casa, como siempre, con un nuevo folder. Diego sonrió, con esa voz melosa de siempre. «Mamá, solo un poquito más. Te juro que esta vez sí funciona». Respiré hondo y lo miré directo a los ojos.
Diego, ya no tengo dinero. Te he dado demasiado y no he visto ni un centavo de ganancia. Hasta aquí llego. Al decirlo, sentí alivio, pero también miedo. Diego no respondió. Su rostro se endureció, ya sin esa sonrisa falsa. Isabela, sentada a su lado, tenía una mirada decepcionada. Mamá, ¿por qué no apoyas a Diego? Él está luchando por todos. Su tono era frío, como si yo la hubiera traicionado. La miré, quise explicarle, pero solo pude decir, estoy cansada, Isabela, ya no puedo más. Desde entonces, todo cambió. Cada vez que llamaba a Isabela, ella respondía con pocas palabras y colgaba rápidamente. Mamá, estoy muy ocupada, hablamos otro día, ¿sí? Escuchaba la voz de Diego riendo del otro lado y el corazón se me encogía. Cada vez me invitaban menos a su casa. Los fines de semana, cuando le pedía ir a ver a Santiago, Isabela siempre encontraba una excusa. Mamá, este fin de semana tenemos muchas fiestas, mejor en otra ocasión. Pero esa otra ocasión nunca llegaba. Una vez pasé sin avisar, con la esperanza de ver a mi nieto. Diego abrió la puerta con una mirada helada. ¿Vienes sin avisar? Estamos ocupados. Se paró frente a la entrada, sin dejarme pasar. Isabela estaba detrás, solo asintió con la cabeza, evitando mirarme. Me di la vuelta con el alma hecha pedazos. Lo que más me dolía era cómo Isabela empujaba a Santiago hacia Diego. El niño me contó que su mamá le pedía que llamara papá a Diego, aunque él nunca le prestaba verdadera atención. Una vez, Santiago me llamó a escondidas, con la voz bajita y triste. Abuela, mamá ya no me deja verte mucho. Diego dice que tú me echas a perder. Apreté el teléfono con fuerza, tratando de no llorar. No te preocupes, Santiago. Yo siempre estaré aquí para ti, le dije, aunque en el fondo sabía que todo se me estaba escapando de las manos. Lo peor fue en el cumpleaños número 9 de Santiago. Estaba emocionada preparando un regalo, un carrito de control remoto que él tanto quería. Llamé a Isabela para preguntar por la fiesta. Mamá, este año es algo pequeño, solo amigos cercanos, dijo con tono indiferente. Dudé un poco, pero igual pregunté, ¿puedo ir? Quiero felicitar a Santiago. Isabela guardó silencio un momento y respondió, mejor no vengas, Diego quiere que sea algo solo con la familia. ¿Familia? Yo soy la abuela de Santiago y ahora me trataban como una extraña. Esa noche me quedé sola en mi cuarto, mirando el regalo sin abrir, con las lágrimas corriéndome por las mejillas. Unos días después, Santiago me llamó a escondidas desde el celular de un amigo. Abuela, perdón, Diego no quería que vinieras. Estoy muy triste, me dijo con la voz entrecortada. Escuché a mi nieto llorar al teléfono y sentí que el corazón se me rompía. Voy a ir a verte pronto, Santiago. No estés triste. Te quiero mucho, le dije, tratando de mantener la voz firme. Pero al colgar, me dejé caer en la silla, sintiendo que mi propia hija me estaba borrando de su vida. Intenté arreglar las cosas. Una mañana llevé una bandeja de galletas hechas por mí a casa de Isabela, con la esperanza de poder hablar con ella sinceramente. Diego abrió la puerta con una mirada dura. ¿Qué hace aquí? Necesitamos espacio, dijo con una voz fría como el hielo. Isabela estaba detrás, sin mirarme, y solo dijo apresurada, mamá, mejor vete, hablamos otro día. Me quedé ahí, con la bandeja en las manos, sintiéndome una desconocida frente a la casa de mi hija. Regresé con las galletas intactas, el corazón pesado. Unos días después, Diego vino solo a mi casa con un montón de papeles. Mamá, necesito que firmes esto para poder hipotecar la casa. Es temporal, en cuanto termine el proyecto te lo devuelvo, me dijo con una voz amable, como antes. Miré los papeles y luego a Diego. No, Diego, no voy a firmar. Esta casa es el recuerdo de mi esposo y mío. No puedo hacerlo. Su rostro cambió de inmediato. Su mirada se volvió afilada. Si no firma, no se queje después, dijo en voz baja, con un tono amenazante. Se levantó y se fue sin decir más. Cuando se fue, salí a revisar la puerta y asegurar bien la cerradura. Entonces vi un coche extraño estacionado a unos metros, con un hombre dentro mirándome fijamente. El corazón me latía con fuerza, sentía que me vigilaban.
Cerré las cortinas. Puse seguro en todo, pero el miedo no se fue. Diego no solo quería mi dinero, quería todo lo que yo tenía, y mi hija Isabela no hacía nada para detenerlo. La voz de Santiago diciendo, «Abuela», me sacó de mis pensamientos. Me sobresalté y vi al niño incorporarse en el sofá, con los ojos enrojecidos. «¿Estás bien, abuela?», me preguntó con tono preocupado. Le sonreí, acariciándole el cabello. «Estoy bien, no te preocupes, mi amor». Pero por dentro sabía que ya no podía seguir callando. Los sueños que Diego había pintado eran solo una ilusión, y yo me dejé atrapar en esa trampa demasiado tiempo. Al mirar a Santiago, supe que tenía que hacer algo, no por el dinero, sino por él. El único que aún creía en mí dentro de esta familia. Estaba sentada en la sala, con la luz amarilla de la lámpara vieja iluminando la pared donde colgaba una foto de cuando Santiago era apenas un bebé, abrazándome a mí e Isabela. Ahora, esa imagen era un recordatorio doloroso de todo lo que había perdido. Santiago dormía en el sofá, cubierto apenas por una cobijita, con su rostro por fin tranquilo después de una noche agitada. La memoria USB que me dio doña Carmen descansaba en mi mano, pequeña pero tan pesada como si cargara toda una verdad que no quería aceptar. Me levanté, fui al estudio y encendí la vieja computadora que había sido de mi esposo. Inserté el USB, respiré profundo y me preparé para ver el video, esa prueba que podría cambiarlo todo. La pantalla se iluminó. La imagen era un poco borrosa, pero lo suficientemente clara para reconocer a Diego, con su traje habitual, al lado de mi coche, junto a un hombre desconocido. Abrieron la cajuela y sacaron un bidón de plástico. Parecía gasolina o algún líquido inflamable. Diego miró a su alrededor, nervioso, como temiendo ser visto, y luego ambos se alejaron disimuladamente. Horas más tarde, en la misma grabación, el humo comenzaba a salir del auto, seguido por llamas intensas. Rebobiné, lo vi una y otra vez, cada vez como una cuchillada en el pecho. Al ver el coche envuelto en fuego, recordé el estallido de esa mañana, el olor penetrante a humo y la impotencia de ver cómo se desvanecía el último recuerdo de mi esposo. La sangre se me heló. No fue un accidente, fue un plan. Apagué la computadora y apreté la USB con fuerza, como si fuera lo único que me mantenía despierta. Decidí volver a casa de doña Carmen para averiguar más. Cuando toqué la puerta, ella abrió con una mirada inquieta. «María Elena, ¿estás bien? Te ves muy pálida», dijo, haciéndome pasar. Me senté y le conté brevemente sobre el video. «Carmen, ¿viste algo más ese día? ¿Qué dijo Diego cuando le preguntaste por el coche?». Doña Carmen frunció el ceño, tratando de recordar. Ese día, cuando le pregunté qué hacía, Diego se rió nervioso y dijo: «Esa vieja siempre se preocupa por todo, solo estoy revisando el carro por ella». Pero me pareció raro, porque el hombre que iba con él no parecía mecánico. Y se fueron apurados después. Sus palabras me pusieron la piel de gallina. Diego no solo saboteó el coche a propósito, también trató de ocultarlo, viéndome como un estorbo. Le agradecí a doña Carmen y volví a casa con la cabeza hecha un nudo. Santiago ya estaba despierto, acurrucado en el sofá, con los ojos todavía enrojecidos. Me senté a su lado y le acaricié el cabello con ternura. «Santiago, ¿alguna vez escuchaste a Diego decir algo sobre mí? ¿Sobre la casa o el dinero?», le pregunté con cuidado, sin querer asustarlo. El niño bajó la cabeza, dudando. «Lo he oído muchas veces, abuela. Diego siempre pelea con mi mamá. Le dice que si no le ayuda a quedarse con tu casa, todos se van a quedar sin nada. Una vez lo oí hablar por teléfono con alguien, diciendo: hay que hacer que la vieja ceda, no tiene que quedarle otra opción». La voz de Santiago temblaba y me apretó la mano con fuerza, como si temiera que me desvaneciera. Lo abracé, conteniendo las lágrimas. Diego no solo quería el dinero, también quería quitarme la casa, ese lugar lleno de recuerdos que construimos con mi esposo. Tomé el teléfono y marqué el número de Isabela. Necesitaba escuchar de su propia boca una explicación. Sonó varias veces hasta que contestó. «¿Mamá? ¿Qué pasa que llamas a esta hora?». Su voz sonaba apurada, como si estuviera ocupada. Fui directa al grano.
Isabela, acabo de ver un video de la cámara del vecino. Diego y un desconocido hicieron algo con mi coche antes de que se incendiara. ¿Sabes algo de esto? Isabela guardó silencio. Escuché su respiración agitada al otro lado. Luego habló, confundida. Mamá, ya estás imaginando cosas. Lo del coche fue un accidente. Eso dijo Diego. Antes de que pudiera preguntar más, colgó. Me quedé ahí sentada, el teléfono en la mano, sintiendo como si mi propia hija me hubiera dado una bofetada. Menos de 10 minutos después, sonó de nuevo. Era Diego. Te estás convirtiendo en enemiga, María Elena, dijo con una voz fría, sin rastro de falsedad. ¿Crees que eres lista por andar revisando esos videos? No te metas en nuestros asuntos. Apreté el teléfono con fuerza, el corazón me latía con fuerza. Diego, solo quiero la verdad. Si eres inocente, ¿por qué me amenazas? Respondí, con la voz temblorosa pero tratando de mantener la calma. Él soltó una risa burlona. Sigue así, ya verás las consecuencias. Colgó, dejándome con una mezcla de miedo y rabia. Me levanté. Fui hasta la caja fuerte y guardé con cuidado la memoria USB, cerrándola con llave. Miré a Santiago dormido de nuevo en el sofá y sentí una fuerza que despertaba en mí. Ya no era solo una madre decepcionada por su hija, era una conspiración organizada y yo, María Elena, no podía seguir siendo la víctima. Diego había planeado cada paso, desde rescatarme en la acera hasta ganarse a Isabela. Pero no dejaría que ganara. Me senté. Miré la foto familiar en la pared y me dije en voz baja, voy a proteger a Santiago y a protegerme a mí misma. Por primera vez en meses sentí un rayo de esperanza. Ya no era la madre débil que todo lo aguantaba. Estaba lista para enfrentar la verdad y pelear. Me senté en mi pequeño estudio. La luz de la vieja lámpara iluminaba el montón de papeles frente a mí. Decenas de estados de cuenta bancarios, correos, mensajes, todos relacionados con Diego, estaban esparcidos sobre la mesa. Santiago dormía tranquilo en el sofá de la sala. Su respiración constante me recordaba que ya no había tiempo para dudar. Por demasiado tiempo guardé silencio. Permití que Diego manipulara, que Isabela me diera la espalda. Pero ahora, yo, María Elena, no permitiré que me vuelvan a convertir en presa. Respiré hondo y empecé a revisar hoja por hoja, línea por línea, decidida a encontrar la verdad. Abrí la laptop y revisé las transacciones bancarias. Los montos que le había transferido a Diego, 50.000 euros para un proyecto inmobiliario, 30.000 para criptomonedas, 40.000 para una startup tecnológica, estaban claramente registrados. Pero al revisar los contratos que Diego me entregó, noté muchas irregularidades. Algunos documentos no tenían sello legal, las firmas de los socios eran torpes, como hechas a la carrera. Un contrato incluso tenía mal el nombre de la empresa y la dirección correspondía a un terreno baldío. Imprimí las páginas sospechosas, las engrapé. Cada hoja era una pieza del rompecabezas que Diego había armado. Ya no sentía dolor, solo una rabia que ardía por dentro. Recordé al licenciado Rafael, viejo amigo de mi difunto esposo, un abogado muy respetado al que no veía desde que él falleció. Rafael nos ayudó hace años con un problema de tierras y siempre fue alguien en quien se podía confiar. Busqué su número viejo en mi libreta y por suerte seguía siendo el mismo. Rafael, soy yo, María Elena, dije cuando contestó. Su voz seguía siendo cálida y firme. María, ¿cuánto tiempo? ¿Cómo estás? Le conté brevemente todo, sobre Diego, el dinero, el video del coche incendiado. Necesito verte. Tengo pruebas, pero no sé qué hacer. Rafael no dudó. Mañana, 9 de la mañana, en mi despacho. Trae todo lo que tengas. Al día siguiente llegué a su oficina, una sala pequeña pero ordenada, con olor a papel viejo y café. Puse los documentos y el USB sobre la mesa, y le conté todo desde el principio. Cómo Diego me convenció de invertir, cómo Isabela lo respaldó, y el video donde se veía claramente que él dañó mi coche. Rafael escuchó con atención, hojeó cada página y vio el video 2 veces. Frunció el ceño, asintiendo. María, esto no es solo una estafa simple. Diego muestra señales de fraude financiero y posible estafa organizada.
Este video es una prueba fuerte. Necesitas denunciarlo ya, antes de que haga algo peor. Asentí, sintiendo que al fin tenía un aliado. Quiero recuperar lo que es mío, Rafael, y quiero proteger a Santiago, dije con firmeza. Rafael sonrió. Sigue siendo fuerte como siempre, te voy a ayudar. Siguiendo el consejo de Rafael, inicié mi plan de contraataque. Me sugirió mandar información sobre los fracasos de Diego a los inversionistas que él estaba tratando de atraer. Conocía a 3 de ellos, los había visto en la fiesta de cumpleaños. Usando mi laptop vieja, creé un correo anónimo y cuidadosamente adjunté documentos falsos y estados bancarios, junto a una línea sencilla. Revisen, bien antes de hacer negocios con Diego Vargas. Presioné enviar, con el corazón latiendo fuerte, pero sentí como si hubiera lanzado una piedra en un lago quieto. Rafael también me ayudó a preparar un expediente de denuncia que enviamos a la fiscalía y a la empresa donde Diego trabajaba como asesor de inversiones. Vamos a atacar su reputación primero, dijo Rafael. No se lo va a esperar. Decidí no decirle nada a Isabela ni a Santiago. Si Diego se enteraba de mis movimientos, se pondría en alerta. Seguí fingiendo ser débil, como si siguiera siendo la madre mayor fácil de manipular. Un día, Diego me llamó con su tono amable de siempre. Mamá, ¿ya pensaste lo del poder de la casa? Solo sería algo temporal. Fingí estar cansada. Diego, ya estoy grande, déjame pensarlo bien. Él se rió, convencido de que aún me tenía bajo control, pero con cada llamada mi decisión era más firme. Ya no era la madre sumisa, estaba preparando una trampa y Diego no tenía ni idea. Unos días después, Rafael me llamó. María, ya presenté la denuncia formal. La empresa de Diego también recibió copia del expediente. Están revisando internamente, pero creo que lo van a suspender pronto. Asentí al teléfono, sintiendo que se avecinaba una tormenta. Gracias, Rafael. No voy a dejar que gane. Colgué, me acerqué a la ventana, corrí las cortinas y cerré bien la puerta. Me senté en el sofá y miré a Santiago dormir. Su expresión tranquila me dio paz. Por primera vez en meses, sentí que retomaba el control. Se viene una tormenta, pero esta vez, yo, María Elena, no voy a perder. Antes callé. Ahora estoy lista para pelear, no solo por mí, sino por la familia que alguna vez amé. En tan solo 48 horas después de que envié los correos anónimos, todo empezó a temblar. Rafael me llamó, su voz sonaba emocionada. María, los 3 grandes inversionistas que Diego tenía en la mira cancelaron los contratos. Uno incluso mandó un correo amenazando con demandar si Diego seguía usando su nombre para conseguir dinero. Sentí cómo el corazón me latía con fuerza, una mezcla de nervios y alivio. Los documentos falsificados, los estados bancarios y la advertencia breve que mandé dieron justo en el punto débil de Diego. Me imaginé su cara al recibir los correos de rechazo de quienes antes lo adulaban y le celebraban todo. Por primera vez, no me sentía como una madre débil y fácil de manipular. Menos de un día después, Rafael volvió a llamar. La empresa de Diego recibió la denuncia, lo suspendieron de inmediato, le quitaron la tarjeta de acceso y bloquearon todas sus cuentas. Diego está como pez fuera del agua, María. Asentí al teléfono con la mano apretada. Gracias, Rafael. Quiero que pague por todo. Colgué y me acerqué a la ventana, mirando hacia la calle oscura. La empresa donde Diego trabajaba como asesor de inversiones era su orgullo, el lugar donde presumía sus conexiones. Ahora ese título falso se venía abajo, y yo era quien jalaba la cuerda. Pero Diego no cayó en silencio. Una noche recibí una llamada del número de Isabela, pero no era ella quien hablaba. La voz temblorosa de Santiago sonó al otro lado. Abuela, Diego está rompiendo cosas en la casa. Le grita a mamá, también a mí por hablar contigo. Escuché el sonido de objetos quebrándose, como si Diego destrozara todo en un arranque de furia. Santiago, ¿estás bien? ¿Dónde está tu mamá?, pregunté, intentando mantener la calma. Está llorando, abuela. Tengo miedo. Le dije que se encerrara en su cuarto y prometí ir de inmediato. Pero antes de que pudiera salir, Isabela me llamó de nuevo, con voz desesperada. Mamá, Diego, está fuera de control. No sé qué hacer.
Le dije de inmediato. Tú y Santiago vénganse a casa, los espero. Abrí la puerta y me quedé en la entrada, con el corazón encendido. Cuando el taxi se detuvo, Isabela bajó abrazando fuerte a Santiago, con la cara pálida y los ojos hinchados. Santiago corrió a abrazarme, mientras Isabela se quedó parada, con los hombros temblando. Entren, los dos, dije, guiándolos a la sala. Preparé un té caliente para Isabela y le di un vaso de leche a Santiago. Ella se sentó, sostenía la taza sin beber, mirando al suelo. Mamá, Diego, no es quien yo creía, dijo con voz entrecortada. Me senté a su lado, esperando que continuara. Isabela contó que la noche anterior Diego se fue de la casa y apagó el celular. Sospechando algo, revisó en secreto su tableta, la que solía dejar olvidada. Ahí encontró una serie de mensajes entre Diego y otra mujer, alguien relacionada con el dinero que él invertía. No solo hablaban de amor, sino también de cómo usaban mi dinero y el de otros inversionistas para llevar una vida lujosa. Me engañó, mamá. No solo a ti, también a mí, dijo Isabela, con lágrimas cayendo. Le tomé la mano, con una mezcla de tristeza y compasión. Isabela estuvo ciega por Diego, pero ahora se enfrentaba a la verdad. ¿Por qué no lo dejaste antes?, pregunté con suavidad, aunque el dolor se notaba en mi voz. Isabela bajó la cabeza. Tenía miedo, mamá. Pensé que Diego era el sostén mío y de Santiago. Temía que si me iba, no podría cuidar de mi hijo. La miré y recordé cuando era niña, cuando se acurrucaba conmigo cada noche antes de dormir. Ahora estaba frente a mí, rota por el hombre en quien una vez creí. No estás sola, Isabela. Estoy aquí y voy a ayudarte, le dije, apretando su mano. Santiago levantó la mirada, con los ojos brillando al escucharme. Sabía que había llegado el momento de decir toda la verdad, pero decidí esperar hasta la mañana siguiente, cuando Isabela estuviera más tranquila. Llevé a la niña y a Santiago al cuarto, les acomodé las cobijas. Descansen, mañana les contaré todo, les dije. Isabela asintió, abrazando a Santiago. Al verlos a los dos, sentí una nueva fuerza dentro de mí. Ya no era la madre sumisa que dejaba que Diego manejara todo. Estaba recuperando a mi familia, paso a paso. Esa noche no dormí, me quedé en la sala, mirando la foto familiar. Me susurré a mí misma, María Elena, ya empezaste y vas a llegar hasta el final. Lo que despertaba en mí no era solo rabia, era una determinación de proteger a los que amo, cueste lo que cueste. Me levanté temprano, la luz del sol se colaba por la cortina e iluminaba la mesa donde ya tenía listos un montón de papeles y una memoria USB. Isabela y Santiago seguían dormidos en la sala. Su respiración pausada me daba algo de paz, aunque fuera solo por un momento. Anoche, cuando llegaron, supe que hoy era el día en que le mostraría a mi hija toda la verdad. No podía permitir que siguiera ciega por culpa de Diego, ni que Santiago creciera entre miedos. Yo, María Elena, había callado demasiado tiempo, pero ahora iba a ayudar a mi hija a levantarse, como yo lo estaba haciendo. Preparé 2 tazas de café, las puse sobre la mesa y llamé suavemente a Isabela. Salió con el cabello hecho un desastre y los ojos todavía hinchados de tanto llorar. «Estoy bien, mamá», me dijo, pero su voz temblaba, como queriendo esconder el dolor. Le acerqué una silla y le pedí que se sentara. «Isabela, necesito que veas esto. Ya no quiero esconderte nada». Empujé los papeles hacia ella. Estados de cuenta con los depósitos que le hice a Diego, contratos falsificados e impresiones de los mensajes amenazantes que él me mandó. Finalmente, encendí la computadora, conecté el USB y le mostré el video de la cámara de doña Carmen. Allí se veía claro cómo Diego y otro hombre abrían la cajuela de mi coche, sacaban un bidón y se alejaban a escondidas. Isabela se quedó en silencio, con las manos apretadas en el borde de la mesa y los ojos clavados en la pantalla. Cuando el video terminó, bajó la cabeza y las lágrimas cayeron empapando los papeles. «Mamá, no sabía. Pensé que Diego hacía todo por la familia», dijo, con la voz entrecortada, casi sin poder hablar. Le tomé la mano, apretándola con suavidad.
Yo también confié en él, Isabela, pero ahora tienes que saber la verdad. Diego no solo me engañó a mí, también te engañó a ti y a Santiago. Isabela se desmoronó, se cubrió la cara y lloró con todo el dolor acumulado. La abracé, sintiendo en mi pecho una mezcla de tristeza y compasión. Mi hija, que lo fue todo para mí, ahora estaba rota por culpa del hombre en quien confió. Le sequé las lágrimas con firmeza en la voz. Tienes que actuar, Isabela, por Santiago y por ti. Diego no merece que sigas soportando esto. Isabela levantó la mirada, con los ojos rojos, pero con una chispa de decisión. Mamá, quiero dejarlo. No quiero que Santiago crezca con miedo. Asentí, sintiendo que una parte de mi corazón volvía a la vida. Muy bien, te llevaré con Rafael. Él nos va a ayudar. Esa misma mañana, Isabela y yo fuimos a la oficina de Rafael. Santiago se quedó en casa con doña Carmen, quien prometió cuidarlo. Rafael nos recibió con rostro serio pero lleno de empatía. Le conté todo, le entregué los papeles y la USB. Isabela añadió los mensajes de infidelidad que encontró en el celular de Diego. Rafael revisó cada hoja, volvió a ver el video y luego dijo: María, Isabela, tenemos pruebas suficientes para demandar a Diego por fraude, falsificación de documentos y daños a la propiedad. Hoy mismo presentaré la denuncia ante las autoridades. Isabela asintió, con voz temblorosa. Quiero el divorcio y quiero la custodia total de Santiago. Rafael sonrió. Prepararé ambos trámites. No se preocupen, vamos a ganar. Esa tarde, Rafael llamó de nuevo para confirmar que la denuncia ya había sido presentada y que la Fiscalía había emitido una orden de comparecencia para Diego. Sentí una corriente de fuerza recorriéndome, como si estuviera recuperando lo que había perdido, pero sabía que Diego no se rendiría tan fácilmente. Rafael y yo hablamos y decidimos avisar a la policía con antelación ante la posibilidad de que Diego apareciera en casa de Isabela para intimidarla. Y justo como temíamos, la noche siguiente, Diego llegó. Isabela y yo estábamos en su casa, empacando las cosas para mudarnos. Santiago jugaba en un rincón, con la mirada preocupada. Golpes fuertes sacudieron la puerta, seguidos de la voz áspera de Diego. Isabela, abre la puerta, necesitamos hablar. Isabela empezó a temblar, pero le tomé la mano y le hice señas de mantener la calma. Ya había llamado a la policía, como habíamos acordado con Rafael. Diego golpeó con más fuerza, gritando: ¿Qué hiciste, María Elena? Lo vas a pagar. Me paré frente a la puerta, miré por el vidrio y vi su rostro deformado por la rabia. Diego, será mejor que te vayas, le dije con voz fría. Pero él no se detuvo. Intentó empujar la puerta para entrar. Justo en ese momento, las luces azules y rojas de la patrulla se reflejaron en la calle. 3 policías bajaron rápidamente del coche y sometieron a Diego. Él forcejeaba, lo esposaron, seguía gritando: «Vas a pagar, María Elena». Lo vi ser llevado sin sentir el más mínimo miedo. Isabela abrazó fuerte a Santiago. Las lágrimas corrían por su rostro, pero sus ojos brillaban, como si acabara de despertar de una pesadilla. Me acerqué, puse la mano en su hombro. «Protegiste a Santiago, y también a ti misma, Isabela», le dije con voz suave pero firme. Esa noche, cuando la policía se fue, Isabela se sentó y abrazó a Santiago contra su pecho. Yo los miraba desde un rincón y sentí que mi corazón empezaba a sanar, poco a poco. Me senté en la sala, con la luz de la mañana filtrándose entre las cortinas y cayendo sobre la foto familiar colgada en la pared. Ver a Isabela y Santiago sonriendo junto a mí ya no me dolía. Ahora me traía alivio, como si hubiera recuperado una parte de mí misma. Santiago jugaba en el patio, su risa sonaba clara y alegre. Isabela andaba en la cocina, el aroma del café llenaba el aire. Después de tantos días oscuros, yo, María Elena, finalmente veía de nuevo la luz. La lucha contra Diego había terminado y estaba aprendiendo a reconstruir mi familia. El juicio de Diego tuvo lugar unos meses después de su arresto.
Isabela y yo fuimos al tribunal. Nos sentamos en la primera fila, mientras Santiago se quedó en casa con doña Carmen para evitar recuerdos dolorosos. Rafael estaba a nuestro lado, con un expediente grueso en la mano, su rostro sereno pero firme. El juez leyó la sentencia. Su voz retumbaba en la sala. Diego Vargas es declarado culpable de fraude, falsificación de documentos y daño intencional a propiedad ajena. Pena: 12 años de prisión. Escuché eso y las manos me temblaban, no por miedo, sino por sentir que al fin se había hecho justicia. Diego estaba ahí sentado, con la cabeza gacha, sin rastro de arrogancia. El tribunal también ordenó el embargo de todos los bienes que había obtenido de forma ilegal para indemnizar a las víctimas, incluida yo. Me devolvieron una parte de mis ahorros, no todo, pero suficiente para sentir que había recuperado algo de los años de engaño. Isabela me tomó de la mano cuando salimos de la sala. «Mamá, perdón por haberte dejado sola enfrentando todo esto», dijo con los ojos enrojecidos. Le apreté la mano y sonreí. «Has vuelto, Isabela. Eso es lo que necesitaba». Ella asintió y me abrazó. Por primera vez en mucho tiempo sentí el calor de mi hija. Isabela se divorció oficialmente de Diego justo después del juicio y obtuvo la custodia completa de Santiago. Decidió empezar de nuevo, consiguió un trabajo de oficina en una empresa pequeña. «Ya no quiero depender de nadie, mamá», me dijo una noche mientras cenábamos juntas. La miré y vi en sus ojos una determinación que no había visto desde que Diego llegó a su vida. Me sentí orgullosa, aunque sabía que el camino no sería fácil. Isabela y Santiago se mudaron a vivir conmigo. Mi casita, que antes albergaba tanto dolor, se convirtió en un nuevo hogar. Juntas la fuimos arreglando, pintamos las paredes, construimos un cuartito para Santiago y plantamos flores en el jardín. Cada fin de semana, Isabela y yo nos sentábamos a hacer planes y cuentas, como yo solía hacerlo con mi esposo. Santiago volvió a ser un niño alegre, ya sin esa mirada asustada cada vez que se mencionaba a Diego. Un día entró corriendo a la casa con un dibujo de una casa llena de flores. «Abuela, esta es nuestra casa. ¿A poco no está bonita?». Lo abracé, riendo. «Está hermosa, Santiago. Me haces muy feliz». Una tarde, Isabela y yo fuimos a ver a Rafael para agradecerle. Nos recibió en su oficina con una sonrisa bondadosa. «María, hiciste lo correcto. Proteger a tu familia antes de que fuera demasiado tarde», dijo mientras me ponía la mano en el hombro. «Tu esposo estaría orgulloso». Asentí, sintiendo que por fin soltaba una carga pesada. «Gracias, Rafael. Si no fuera por usted, no sé si hubiera tenido fuerzas». Isabela también le dio la mano, con voz sincera. «Gracias por ayudar a mi mamá». Al salir de la oficina, miré a mi hija y vi a una Isabela nueva. Ya no ciega, ya no temerosa, sino una madre fuerte por su hijo. Una tarde de fin de semana, las 3 generaciones nos sentamos en el jardincito detrás de la casa. Santiago corría y jugaba con el perrito que acababa de adoptar, un cachorro de pelaje dorado al que llamó Sol, como el sol. Su risa sonaba clara, como campanitas. Isabela sirvió té, puso la charola en la mesa de madera y se sentó junto a mí. «Mamá, nunca pensé que podríamos volver a estar así», me dijo con ojos brillantes. La miré y recordé a mi esposo, que siempre decía que la familia era lo más importante. «Él estaría orgulloso de que seguimos adelante, Isabela», susurré con la voz entrecortada. Miré hacia el jardín donde Santiago lanzaba una pelota a Sol, el sol iluminando su carita radiante. Esta casa, que estuvo a punto de quitarme todo, ahora rebosa de alegría. Yo, María Elena, recuperé no solo mi patrimonio, sino también la paz de mi familia. Mi renacer no fue solo vencer a Diego, sino volver a creer que, por más que duela, la familia puede sanar. Tomé la taza de té, di un sorbo y sentí el calor extenderse por mi cuerpo. Nuestra nueva vida apenas comenzaba, pero sabía que juntas podríamos con todo. La historia que contamos es ficticia, pero está basada en algunos hechos reales. Los nombres y lugares han sido cambiados para proteger la identidad de quienes estuvieron involucrados. No contamos esto para juzgar, sino con la esperanza de que alguien escuche y se detenga a pensar. ¿Cuántas madres están sufriendo en silencio dentro de su propia casa? Siento verdadera curiosidad. Si fueras tú,
En mi lugar, ¿qué harías? ¿Elegirías callar para mantener la paz o te atreverías a enfrentarlo todo para recuperar tu voz? Quiero saber lo que piensas, porque cada historia es una vela que puede iluminar el camino de alguien más. Dios siempre bendice, y yo creo firmemente que el valor nos lleva a días mejores. Mientras tanto, en la pantalla final te dejo 2 de las historias más queridas del canal. Te aseguro que te sorprenderán. Gracias por haberte quedado hasta aquí.